por qué no debo temer y por qué debo confiar. Amén. ¿Por qué no debo temer y por qué debo confiar? Libro de los Salmos, capítulo número 128. Voy a leer desde el versículo 1 al verso número 4. Versículo 1 al verso número 4. Y leemos la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Amén. Inclinemos nuestro rostro y oremos a nuestro Dios. Padre, en el dulce nombre de Jesús, gracias, Señor, porque en esta mañana, oh Dios, en este tiempo, usted nos provee, oh Dios amado, de esta preciosa unción. Señor amado, permítenos estar conforme a tu gracia, a la altura de la demanda de tu palabra. Espíritu Santo de Dios, que en esta hora cada uno de tus hijos disponga su alma, su corazón, todo su ser, Señor amado, no solamente a estar atento a la voz de tu palabra, sino dispuesto también a la obediencia de esta misma palabra. Señor amado, acelera los pasos de tus hijos. Considera, oh Dios, Padre, que tu pueblo necesita ser alimentado. Permítenos estar a la altura de tu gracia, de tu misericordia. Señor, a tratar de poner, Padre, siempre esta palabra en un primer orden, en un primer lugar, pese a las circunstancias o a las dificultades que podamos tener en este mundo. Nos depositamos, pues, oh Dios, en tus preciosas manos y que tu cobertura, mi Dios amado, pueda alcanzarme no solo a mí, sino a los míos también. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Quién vive, hermano? No se canse entonces de alabar y bendecir su santo nombre. Aleluya. Nosotros en algún momento ya hemos podido mencionar todo lo referente al temor. De hecho, ha sido uno de los temas más trillados desde los púlpitos desde que la pandemia inició. Cuando hablamos del temor, obviamente hablamos de espanto, hablamos de susto, de miedo, tomando sinónimos como para poder dar algún tipo de énfasis a esta palabra o a esto o a lo que implica este término llamado temor. Pero cuando vamos a la Escritura, mi amado hermano, en el Salmo número 128, la Escritura nos tiene algo totalmente diferente. Dice la Escritura: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Analizando un poco el texto bajo no quiero decir una nueva óptica, sino dentro de lo que Dios quiere dar a entender a su pueblo en esta mañana. El temor, mi amado hermano, del cual Dios obviamente anhela de sus hijos, es el temor reverente. Usted esto ya lo ha escuchado. Pero tener un temor reverente, ¿qué implica en la vida de un creyente? Hay quienes han dicho que el temor, de primera mano, el temor ayuda a caminar rectamente delante de Dios. Ese temor, mi amado, vamos a trastocarlo por medio de otros pasajes bíblicos que serán de gran bendición, se lo aseguro, tanto a su vida como a la mía. Por ejemplo, en Hechos capítulo número 9, quiero tomar unas referencias de partida. En Hechos capítulo número 9, acompáñeme por favor al Nuevo Testamento. Luego de los evangelios, ubique el texto del capítulo 9. Dice el Señor en el versículo número
sí, número 31. El temor del cual Dios habla en Salmo 128 empuja a la iglesia a esto. ¿Lo tiene? Hechos número 9, verso número 31. Dirá el Espíritu Santo: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Ahora, ¿dónde está escondido allí el por qué tenían paz? Y quiero, por favor, que usted también entienda que en ese entonces, mis amados hermanos, la persecución de la iglesia, sobre todo motivada desde Jerusalén, había esparcido a los cristianos. Ya para aquel entonces, mis amados hermanos, diríamos que Saulo había recibido de parte de Dios la conversión, pero eso no implicaba de que la iglesia seguía siendo perseguida, siendo el mismo Saulo el promotor y el que inició la persecución y llevando a los creyentes fuera de sus, en este caso fuera de sus ciudades, fuera de su nación, esparciéndolos fuera de Jerusalén. Pero la Biblia dice en el verso 31 que esas iglesias tenían paz en Judea, en Galilea y aún en Samaria, y eran edificadas por una razón. ¿Cuál es esa? Andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Mi amado, el temor reverente a Dios que conlleva obediencia es lo único que puede darte paz y fortalecimiento espiritual. Si tú albergas en tu corazón terror, un miedo humano, es evidente que eso disipará tu confianza en el que te ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Hay un texto adicional que me llamó muchísimo la atención, que está en la segunda carta a los Corintios. Venga conmigo, por favor. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 7. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 7. Dice el Señor en el versículo número 1. ¿Lo tiene? Ese temor reverente que Dios busca en su pueblo dice lo siguiente: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, dice la Escritura, y póngale mucho énfasis a esto, segunda de Corintios 7, verso 1. Limpiémonos, dice la Biblia, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, no del Espíritu Santo, sino de nuestro espíritu. Ese espíritu que a veces te hace sentir valeroso, pero también a veces te hace sentir un cobarde. Ese espíritu que posiblemente te llega a empujar para dar ánimo a otro, pero también te hace correr frente a otros. Dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y dice allí: perfeccionando la santidad, ¿en qué? En el temor de Dios. Mi amado, cuando tú temes, cuando tú albergas miedo, no el temor a Dios, sino el miedo hacia todo lo que podría pasar en tu entorno, mi amado, es porque no has podido, a la verdad, mantener tu fortaleza que Dios en un día, mi amado, te la otorgó desde el momento en que Cristo vino a habitar a tu corazón. Mira que antes de ser convertidos al cristianismo, teníamos miedo que a la muerte seguidamente le siga para nosotros el infierno. Pero venido Cristo, te dio la paz y la seguridad de que si la muerte llegaba, el cielo era tu destino final. ¿Cuántos tienen esa esperanza? ¿Verdad que sí? Claro, claro que sí. Pero algo pasa desde que mi vida es entregada a Cristo hasta cuando comienzo ahora a caminar en el Evangelio. Algo pasa. Y esas circunstancias que rodean, desde el punto de origen de que Cristo me salva hasta poder ver la promesa de la vida eterna junto a Él en el cielo,
Mi amado, yo ya lo he dicho, las huestes infernales, el mundo y las concupiscencias de la carne querrán que yo me desvíe de ese punto que yo tengo como objetivo, que es estar siempre con Dios. Mi querido hermano, por eso el Señor nos recomienda en este versículo primero que yo debo de limpiarme de estas cosas. No sé, hay gente aquí que es tan aseada que se baña hasta 3 veces al día, ¿verdad? Mucho más cuando es tiempo invernal. Hay gente que está, parece pato, solo pasa metida en el agua. Y está bien. Mi amado, claro, no solamente tratando de recibir frescura, sino también de sentirse, ¿qué cosa? Limpio. Pero cuando se trata de limpiarse internamente, la conciencia, el corazón, si tu espíritu, mi amado, que es el espíritu del hombre, recordando que el ser, como ya lo he mencionado en muchas predicaciones, si el hombre es un ser tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Su espíritu puede, mi amado hermano, pasar penosamente largos periodos de no haberse bañado, queriéndolo ver de esta forma, de no haberse sumergido en esa tina espiritual donde Dios ansía que nos sumerjamos para poder salir purificados por su presencia y por su palabra. La Biblia nos obliga en este texto a que debemos de limpiarnos. Esa limpieza, ¿cómo llega a mi vida? Mi amado, en el escondido lugar de tu punto de oración. Allí el Señor, hoy por hoy, creo que toda institución, cuando uno va a un centro comercial, pasa algo absurdo a mi entender. Pasa algo absurdo. Porque a uno lo reciben, ahora no antes, pero ahora a uno lo reciben con un aparato electrónico. Ya ni siquiera para tomarle la temperatura, sino que la cámara lo ve a unos 2-3 metros de distancia y detecta cuál es el calor del cuerpo. ¿Se ha visto esas máquinas? O claro, lo tradicional es que lo reciba el empleado del centro comercial con un aparatito para medirlo. Y luego, una vez que usted se para en esa pequeña alfombra limpiando sus pies, pasa obviamente por la desinfección de su cuerpo. Sí, o por lo menos de su exterior. ¿Para qué lo hacen? Para que usted posiblemente no ingrese, ¿qué cosa? A esa localidad o a ese centro comercial. No ingrese el virus del COVID. Mi amado, y eso es lo que ellos hacen para poder, digo yo, garantizar de que quien ingresa no traiga contaminación alguna. Pero pasa algo absurdo en esto, que 5 metros más adelante, al ingresar a usted a un local de ese centro comercial, le vuelven a repetir la película. Como que si la fiebre le va a aparecer en 5 metros de recorrido. Y si se pasa a otro local, le vuelven a hacer lo mismo. A mí me parece absurdo. A mí, humanamente me parece absurdo. Yo les digo a los empleados, les digo, oiga, pero si ya me hicieron en la entrada. No, igual hay que hacerlo aquí. Bueno, está bien, uno se sujeta. Si sale del comisariato, qué sé yo, y va hablando del Río Centro, y va a un local, cualquiera de estos, le vuelven a hacer lo mismo. Y bueno, está bien, hay que sujetarse. Y uno lo hace. Pero saco algo espiritual de esto. Ellos, sepan o no, si estoy o no enfermo, tienen la precaución de hacerlo. Mi amado, ¿qué tal si aplicáramos eso a nuestra vida espiritual? ¿Qué tal, mi amado hermano, para poder pasar por ese mismo proceso de limpieza, de purificación, como ellos lo logran llamar o estimar, y tratar de que a cada momento, a cada instante, porque eso sí, el virus no se me va a pegar desde la puerta del centro comercial hasta la puerta del local que queda dentro del centro comercial. Pero lo que sí se me puede pegar de la puerta del centro comercial al local es el temor. Eso sí se me puede pegar. Lo penoso es que no hay un detector de temor. No hay un detector que le diga, tú tienes tanto de temor. Pero aun cuando nadie lo detecte, mi corazón lo detecta. ¿Cuándo? Cuando comienza a sentir miedo.
cuando comienza a sentir pavor por algo que obviamente es existente, pero que la Biblia, como hoy se cantaba inclusive de un texto bíblico, no temas, yo estoy contigo. ¿Qué dice? No temas. La Escritura nos dice que yo debo de limpiarme. Si el mundo me limpia cada 5 minutos, mi amado, ¿cuánto más yo no he de limpiar mi conciencia, mi alma y mi espíritu? Si sé que quien me ha dicho que me limpie es santo y demanda santidad también. ¿Cómo no más limpiarme? En una oportunidad, un gran siervo de Dios llamado Abraham tuvo un gran conflicto en su corazón, porque él se apresuró para ir a una guerra con el propósito de liberar a su sobrino Lot. En esa guerra, mi amado hermano, se habían unido muchos pueblos para poder opacar o destruir a otros que eran inferiores a ellos. Y estoy hablando de ciudades que posiblemente usted, cuando las escuche, las tenga en poco, pero en su debido momento Abraham fue en rescate de su sobrino, y aun cuando le parezca mentira, fue en rescate de Sodoma. Sí, esa Sodoma, la ciudad que luego sería consumida con fuego y azufre. Su sobrino estaba allí y le tocó a él hacer una labor de rescatista para poder liberar a Lot y a todo lo que él tenía. Y él emprendió junto con sus siervos un conflicto armado en contra de estos reyes que se habían levantado en contra de Sodoma y que habían capturado a su sobrino, a su esposa, a sus hijos e hijas y a todo cuanto él tenía. Abraham se envalentona en Dios y va e ingresa y logra su cometido. Vence a esos reyes y viene como un vencedor. Pero luego de que pasó toda su faena, diríamos, militar, ahora él regresa a su campamento y algo pasa en su corazón. Un temor que posiblemente a cualquiera de nosotros le pueda invadir, diciendo en su alma, dijo él, ¿y si acaso hay represalias por esto? ¿Y si acaso vienen contra mí y me matan? ¿Y si acaso se levantan y me destruyen y me toman a mí cautivo? Mi amado, esos pensamientos que no están registrados en la Biblia, pero que Dios sí los anticipó en el corazón de Abraham, dirá lo siguiente para este siervo. Ven conmigo por favor al libro del Génesis, capítulo número 15. Dice el Señor en el versículo 1. ¿Lo tiene? Libro del Génesis, capítulo número 15. Dice el Señor, después de estas cosas. ¿Qué cosas? Las que le acabé de decir. Después de estas cosas, vino la palabra. Mira, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciéndole, y mira cómo empieza el Señor. Él conoce lo que hay en el corazón de sus hijos. Y le dice, no, ¿qué dice? No temas, Abraham. Yo soy, le dice él. ¿Qué cosa él? ¿Cómo se presenta Dios delante de Abraham? Yo soy tu escudo. Mira, toda computadora tiene un escudo, o por lo menos debería de tenerlo. ¿Cuál es el escudo de una computadora para el mundo? Usted lo sabe. ¿Cuál es? Exacto, el antivirus. Es el escudo. Y Dios, mi amado hermano, para su pueblo, para este mundo, Él es nuestro antivirus. Mírelo así. Él es el antivirus de su pueblo. Sin importar qué virus aparezca o qué dificultad te quite la paz, te robe la paz, Dios es el escudo de sus hijos. No temas, le dijo el Señor. No temas, Abraham.
yo soy tu escudo. Y seguidamente le dice, y tu galardón será sobremanera grande. Ahora, cuando yo vuelvo al libro de los Salmos, en el capítulo número 128, que ha sido el texto inicial de la lectura, Dios dice en su palabra, y esto lo voy a cotejar adicionalmente con otra versión bíblica del mismo pasaje: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Es decir, dicha hay, bendición hay para el que teme, pero para el que teme a lo que es correcto temer. El Señor, mi amado hermano, recuerde, por medio de su palabra, sí nos ha dicho que si debemos de temer, porque es normal temer. Yo quiero en ese sentido que usted entienda que el temor forma parte del ser del hombre. No temer, mi amado hermano, sería decir que no se tiene sensibilidad o que no formamos parte de un normal proceso dentro de lo que implica el ser un ser humano. El temor forma y debe formar parte de ti. El temor es lo que te hace hasta cierto punto caminar con precaución. Cuando se habla de un temor, antes de dar un texto que es necesario considerarlo, dice un diccionario bíblico lo siguiente con respecto al temor. Dice, puede significar, hablando del temor, puede significar terror, miedo o sencillamente, bajo otras circunstancias, reverencia y hasta respeto. ¿Quién de ustedes no temía, por ejemplo, a su padre? En el buen sentido de la palabra. No hagas bulla, que mi papá está durmiendo. ¿Cuántos expresaron estas palabras? ¿Verdad que sí? ¿Acaso usted nunca recibió la alerta de una madre? Ya entren que su papá ya mismo llega. ¡Ay, mi papá! Y si la gente se iba corriendo. ¿Verdad que así? Uno manifestaba ¿qué cosa? Temor. Ahora, dice este diccionario, porque quiero adicionar algo. El temor, dice aquí, que resulta del antagonismo. Y como para ir dirimiendo palabras y palabras, cuando dice antagonismo se refiere a la incompatibilidad o la contraposición de las cosas. Un ejemplo para que se entienda. Mi amado hermano, posiblemente hay personas que tengan rivalidad de una de la otra simplemente por puro concepto. Mira, yo pienso que esto es así, y el otro dice, te respeto tu comentario, pero yo creo que esto es así. A eso se lo llama antagonismo, oposición con respecto a muchas cosas. Ahora, dice, argumentando lo que nos sigue diciendo este diccionario, el temor que resulta del antagonismo, de la contraposición de alguna cosa, de los hombres, o de algún peligro, se acerca, dice aquí, a una emoción humana, la cual puede ser ventajosa y también desventajosa. El temor es bueno cuando se lo usa, mira, para poder alertarnos de los riesgos. El temor es bueno en ese sentido. Si tú ves un riesgo, el temor que Dios ha puesto en el ser humano te alerta, te anticipa y te hace de alguna manera tomar medidas. Dice, no, cuidado. Sí, aquí yo veo que esto no es tan seguro. ¿Cuántos se han subido de pronto a ciertos juegos mecánicos? Y esto parece que se va. No, yo no me subo ahí. Yo he visto mucha gente en el Playland Park que primero mira todos los juegos y pasa de uno al otro. Bueno, ese está peligroso. Este está peor. Este está bonito. El de los caballitos que da la vuelta. Ese me gusta. Ahora, ¿qué te hace discernir qué es más peligroso que otro? Obviamente el temor. Ese temor innato que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de sus seres creados. Este temor lo tiene tanto el creyente como el no creyente, ¿me entiende? Ese temor es el que te hace, como suelo a veces decirlo yo, te hace subir al colectivo, sacas la cabeza como tortuga, ¡ay! Aquí hay gente sospechosa, y por las mismas te vas bajando.
Ese temor es el que de alguna forma te advierte de los riesgos que puede haber, mi amado. Pero también hay un temor dañino y perjudicial. Hay un temor, mi amado hermano, que te encadena. Hay un temor que posiblemente son grilletes en el alma que no te dejan mover y que te paralizan frente a las circunstancias también. Y ese temor es el que el Señor, mi amado, reprocha a su pueblo. Ese temor es el que Dios de alguna forma le insta a sus hijos a que lo saquen de su corazón. Porque cuando hay temor, mi amado hermano, seguidamente viene la incredulidad. Y en la incredulidad Dios no puede obrar. ¿Cuántos se recuerdan el mensaje de ayer? Cuando el pueblo vio en Nazaret a Jesús no como el ser divino, sino como el ser humano, limitado, empobrecido, cuestionado. Y cuando ellos albergaron esa idea, ese concepto de Jesús, la Biblia fue clara al decirnos que Jesús allí en su tierra no pudo hacer absolutamente nada. Nada. Porque esa forma de ver a Jesús, humanizada, que lo era por cierto, pero humanizada explotando solo su debilidad, diríamos, en este caso, sus inclinaciones hacia lo débil, hacia lo que él no podía hacer, porque ellos no tenían una explicación lógica que cómo Jesús hacía tantas cosas poderosas. Al humanizarlo, el Señor se vio maniatado y dijo la Biblia, y allí no pudo hacer ningún milagro. ¿Cuánta gente, como ayer se decía, humaniza a Jesús? Yo creo que muchos creyentes pueden llegar hasta pensar y decir, si Jesús estuviera aquí hoy en tiempos de pandemia, Él también se hubiera contagiado. Amados, la Biblia nos dice lo siguiente. Ven conmigo, por favor, al Nuevo Testamento, a los Evangelios. En el Evangelio de Lucas, capítulo número 12. Evangelio según San Lucas, capítulo número 12. ¿Lo tienen? En el verso número 4, ya usted va viendo a dónde quiero ir con esto. ¿Qué dice el texto? Ahora, antes de dar lectura a este pasaje, quiero añadir el contexto. ¿Qué pasaba con el contexto de este texto? Mi amado, los fariseos, la religión tradicional, había, mi amado hermano, siempre, diríamos, le había respirado siempre a Jesús aquí, en la nuca, tratando de descomponer, dañar o tirar abajo la credibilidad y el ministerio de Jesús. Siempre. Pero ellos, cada vez que atacaban, en muy pocas oportunidades lo hicieron frente a Jesús. Siempre buscaban lo vulnerable de él. Y lo vulnerable de él no era él, sino quienes lo seguían. Y a sus discípulos, los fariseos, los acorralaban y les decían: ¿por qué tu maestro esto? ¿Por qué tu maestro aquello? ¿Por qué tu maestro no hace aquí esto? ¿O por qué no hace acá lo otro? Claro, siendo los discípulos todavía susceptibles e inmaduros, o quedaban callados o eran ridiculizados delante de los demás. Cuando el Señor llegó en su debido momento, no a percibirse, sino a dejar por una buena vez esclarecido todas estas cosas, entonces en el verso 4 les dirá lo siguiente: os digo, y mira cómo les dice: amigos míos, no temáis. ¿Lo tiene? No
temáis a los que matan el cuerpo. Yo, he dejado de decirlo desde hace algún tiempo, pero ya como ustedes lo saben, igual lo voy a volver a repetir. ¿Cuántos se quieren ir al cielo? Y toda la iglesia responderá, amén. ¿Cuántos se quieren morir para ir al cielo? Nadie. Porque si Cristo no viene, la ruta para ir al cielo es la muerte. Le guste o no le guste. La ruta, el pasaje que hay que comprar para ir al cielo, si Cristo no viene primero, es el sepulcro. Amén. Hermano, no me diga eso. Amén. Se lo estoy diciendo. Si Cristo no viene, el boleto que hay que comprar para ir al cielo es la muerte. De algo nos vamos a morir. ¿O no? Claro, pues hermano. De algo nos vamos a morir. Ahora, si el Señor se lo quiere llevar con el COVID, váyase. Porque el Señor lo está llamando, pues. ¿O no? Por supuesto, si el Señor te ha dicho, con el COVID te quiero llevar, mijo, amén. A otros se los llevará con cirrosis al hígado porque no comen bien. A otros se los llevará con úlceras, a otros se los llevará con cálculos en los riñones, a otros se los llevará con diabetes, a otros se los llevará con hipertensión, a otros se los llevará de 1001 formas. Nadie dice amén, aleluya. Yo lo sé, es duro, lo sé. No se preocupe que yo también voy por lo mismo. El pastor no tiene, soy apellido Coronado, pero no tengo corona. El umbral, mi amado, de la muerte es el boleto que tenemos, todos, para poder ver a nuestro Señor, salvo que Él venga primero. Yo creo que mucha gente ora a Dios por esto, pero para no pasar por la muerte. Señor, ya ven, Padre Celestial, ven ahora, antes de que me muera, ven, Señor Jesús. Amados hermanos, y allí el Señor te dice, no temas lo que pueda matar tu cuerpo. ¿Por qué? Porque de primera mano, todo lo que causa muerte o lo que podría provocar muerte, causa miedo, pues hermano. Seríamos seres insensibles para no decir, ay hermano, yo no le temo a la muerte. Ah, ¿de verdad? No vayas al médico pues entonces y déjate morir. Si algo quiere el hombre en este mundo es vida, salud. Es lo que más se manifiesta en medio del pueblo cristiano. Y decimos nosotros confiadamente, mientras el Señor me dé vida y salud, no hay problema. Así no haya ni dinero, pero si hay salud, uno avanza. Pero amado hermano, un día todo esto acabará. La Biblia está llena de vida, pero también está llena de muertos. Sí, claro que sí. Pero muertos que lograron, mi amado hermano, muertos que lograron por esperar en Dios recibir la promesa de la vida eterna. David murió. Samuel murió. Moisés también. Juan el Bautista murió. El gran apóstol Pablo murió. Juan, el autor de Apocalipsis, mi amado, murió. Siervos que al escribir entre líneas en sus cartas dijeron, ven Señor Jesús. Pablo decía, Cristo ya viene. Preparémonos que ya está aquí. Y murió. Pero lo que no murió con ellos es la esperanza de que un día el Salvador los levantaría del sepulcro. La muerte puede asustar a cualquiera, claro que sí, me incluyo. Pero la muerte no puede quebrar mi espíritu. Quiero que entiendas esto. La muerte puede espantar al cuerpo, pero mi espíritu no puede resquebrajarse. Muchos creyentes han quebrado en su espíritu por el temor. Porque se han aferrado, mi amado hermano,
a que quieren vivir. Pero hay que llevar al corazón las dos verdades de la Biblia. Las dos. Que para el creyente el vivir, ¿qué es? El vivir es ganancia. Pero el morir en Cristo, perdón, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo gano si llego a morir. Para el mundo la muerte es pérdida, ¿verdad? Pérdida, dolor, tristeza. Pero para el creyente el morir gana la lotería. Gana la lotería, mi amado hermano, si nos morimos. Y el Señor le dice a sus discípulos: muchachos, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo y después de eso nada más pueden hacer. Nada más. Pero quiero enseñaros a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Y ahí se refería estrictamente a su Padre. ¿Quieren temer a algo o a alguien? Temamos a Dios. Con temor y con temblor. A Él temamos. A lo que Él pueda decir de mí. A lo que Él pueda opinar cuando hago o no hago algo. A Él debo de temer. A veces les tememos al hombre, al patrón del trabajo. Si no viene lo voy a multar. Ay, se apura. Ay, voy a llegar tarde, ya me multó. Y va corriendo, va. Por el temor a la multa. Claro, no hay clases por el momento, pero creo yo, quiero pensar que ya se habrá de regularizar. Y he visto a los estudiantes que van con una mochilota corriendo. Porque a las 7 cierran la puerta y ellos van 7:01. Y dicen, me quedé. Peor si es de exámenes. Peor si los mandan de vuelta a la casa. ¡Ay, la paliza que me espera! Y van temiendo. Pero ¿qué hay del temor a Dios? Mi amado, dice la Escritura, versículo número 5, ¿verdad? En esa parte final. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene el poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Mi amado, debo temer por terror o por amor. La respuesta en Dios obviamente es la segunda. El pueblo teme a su Dios porque le ama, no porque le tiene miedo. ¿Por qué un hijo puede temer a su padre? A veces por terror. ¿Por terror a qué? Al castigo, a la sanción. Pero si usted le pregunta a una madre con respecto a su hijo, ella le podría decir, no, yo no le temo a mi hijo, yo lo amo. ¿Verdad? Puede ser que el sentimiento no sea en su debido momento compartido, pero cada quien sabe qué tipo de sentimiento alberga en el corazón. ¿Cómo tú te acercas a Dios? ¿Con temor o con amor? Ahora, el amor te hace temer a Dios. Así como el amor de un esposo hacia su esposa le hace amarla, y el amor genera en él temor. El amor provoca el temor. ¿Por qué? Porque ese esposo, para no ver enojada a su esposa, trata de en casa ser sabio para no hacer las cosas que a ella le van a desagradar. No porque le tiene miedo, aun cuando algunas infunden miedo. Tienen a los maridos traumados. Mas sin embargo, mi amado, el verdadero amor, dice la Biblia, echa fuera el temor. Si tú amas realmente con intensidad a tu Salvador,
El temor llegará, pero también se irá. Porque cuando el corazón está lleno del amor de Dios, no hay cabida para el temor. ¿Sí me estás entendiendo? No hay cabida para el temor. El amor se encarga de expulsar. Mi amado, ¿por qué? Bueno, hemos visto en su segunda parte, ¿no? ¿Por qué debo en todo caso confiar? ¿Por qué no debo temer? Cuando vamos al libro de los Salmos, vamos a ahondar en esta última parte. Y lo primero que me dice Dios, cuando me menciona que soy muy favorecido si le temo a Él, cuando voy al verso 2 me dice, mira, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado, ¿qué dice la Biblia? Bienaventurado serás. Quiero leer, le había mencionado de otra versión bíblica. La traducción del lenguaje actual del mismo texto dice lo siguiente. Verso 2. Si tú eres uno de ellos, es decir, uno de los que le temen a Dios, Dios te bendecirá mucho. Y añade, en el seno de tu hogar comerás y disfrutarás de lo que ganes con tu trabajo. Ahora, Dios, mi amado hermano, es el que, ¿cómo te podría decir? Es el que certifica que esto pase. Porque hay mucha gente que trabaja mucho y recoge poco. Y hay otros que recogiendo bastante, todo se le va a un saco roto. Pero Dios ha garantizado desde el versículo primero que si tú le temes a Él, cuando comas, dice aquí, el trabajo de tus manos, serás ¿qué cosa? Bienaventurado. Él se encarga de garantizar la provisión sobre tu mesa cuando le temes. Pero no solamente que pone el pan, sino que dice la Biblia que te irá bien también. Mira, Dios puede darle el pan a todo el mundo, pero Dios no puede prosperar el camino de todo el mundo. Quiero que entiendas esto. No confundas la misericordia de Dios que hace salir el sol sobre buenos y malos, hace llover sobre buenos y malos y da, mi amado, aún el alimento a buenos y a malos. Pero de eso a que te vaya bien, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Tú podrías ver el sol de cada día, pero vivir como un miserable con un pleno sol. Puedes ver la mejor noche estrellada y aún una luna hermosa que decora el firmamento, pero aún así ese día no conciliar el sueño por tanto problema que tienes en tu vida. Pero hay quienes parece ser que se conforman con esto. Pero Dios ha dicho, témeme, ámame, cumple mis mandamientos y no solo comerás, sino que te irá bien. Amén. Bienaventurado serás y te irá bien. Y tomará como ejemplo lo que puede pasar en un hogar, en un matrimonio. Dice el verso 3, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de su casa. Me encantó lo que dice la traducción del lenguaje actual referente a esto. Dice el mismo texto, dice, tu esposa tendrá muchos hijos que parecerá un racimo de uvas. Nunca en tu mesa faltará comida y tus hijos crecerán fuertes como los olivos. Oiga, eso es promesa de Dios, Ahora, esto obviamente es una consecuencia ¿de qué? De lo que dice el verso 1. ¿Y qué dice el verso 1? Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. ¿Quieres ver un hogar verdaderamente bendecido por Dios? Comienza temiendo a Dios y guardando sus mandamientos. Dice el Señor, mi amado, quisiera compartir un texto adicional. Ven conmigo, por favor. Y vayamos
al libro de los Salmos, en el capítulo 23, verso 4. Yo sé que usted lo conoce. En Salmo capítulo 23, verso número 4, que es un precioso salmo, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte. Ahora quiero, por favor, que esto que lo llevemos a algo pragmático, algo práctico, algo real. Aunque ande en valle de sombra de muerte. A mí esto lo quiero llevar a un escenario hospitalario. ¿Cómo camina un doctor hoy por hoy en un hospital? ¿Se podría decir que camina en valle de sombra de muerte o no? Claro. Todo anuncia, ¿qué cosa? Mortandad. Todo anuncia pestilencia, todo anuncia contaminación, virus, por doquier. Pero ellos, por cumplir, escúcheme esto, cumplir en amor a su profesión, se envalentonan y caminan cada día en medio de esos pasillos, en medio de esas salas, con gente, mi amado hermano, que tiene todo tipo de enfermedad. Ahora, no se confunda. El coronavirus o el COVID es un mal virulento y que obviamente es altamente contagioso. Pero no es la primera enfermedad contagiosa del mundo, amado hermano, que ha salido. En su debido momento, cuando recién se dio a conocer el sarampión, era altamente contagioso y mató también a miles en el mundo. ¿Me entiende? Claro, ciertas enfermedades lograron sacar, ¿qué cosa? Vacunas para esto. Pero pese a esto, mi amado hermano, igual a lo largo de todas las generaciones, los hombres se han visto expuestos a altos riesgos de aún perder la vida a consecuencia de esas enfermedades. Pero sin embargo, se han mantenido en la línea de combate. Amados hermanos, ¿qué dice el texto? Aunque yo ande en valle de sombra de muerte, aun cuando me suba a la metrovía, donde usted obviamente no conoce a nadie y no sabe si el que está a su lado sea de pronto alguien que es asintomático. Se ha escuchado esto, ¿verdad? Que no tiene síntomas de COVID, pero está ahí al lado suyo. Y usted posiblemente se percata de que pasó el control sanitario. Sí, no tiene fiebre, no tiene lo uno, no tiene nada. Y hasta lo ve con una sonrisa. Usted no sabe si en ese momento usted está caminando en ¿qué? En valle de sombra de muerte. Pregunto yo aquí a los presentes, ¿cuántos tuvieron familiares contagiados en casa de COVID? En casa. En casa. ¿Qué hizo ese tiempo? ¿Se fue de la casa? ¿Qué dijo? Me divorcio, papito, te amo mucho, pero COVID entró, yo me voy. ¿Qué hizo? Lo dejó, lo botó. ¿Cuántos dijeron? Es verdad que llegó el virus, pero yo te amo y yo prometí en el altar que estaría contigo en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Y se quedó. Y la peleó. Y lo que es mejor, en Dios le ganó al virus. ¿Por qué honramos más un voto a un hombre y no un juramento a nuestro Dios? Señor, tú has prometido, Él ha prometido estar con nosotros todos los benditos días hasta que este mundo fenezca. Y Él ha prometido también no dejarnos ni desampararnos. Mi amado, dice el texto de Salmos 23:4, no temeré mal alguno. ¿Por qué no voy a temer? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado
me infundirán, dice la Biblia, ¿qué cosa? Temor, aliento. Mi amado, esta es la vara de Dios. Y este es su callado. Esto, si esto no te levanta, ningún mensaje del pastor te va a levantar. Ninguna alabanza. La alabanza puede provocar en el momento muchas emociones. De alegría, de gozo y de entusiasmo espiritual. Y Dios lo permite para que tu alma posiblemente se vacíe y agarres nueva fuerza. Pero insisto, salido de la iglesia, mi amado, allá afuera hay un león que está esperando y buscando a quien devorar. Y Satanás hoy por hoy, te lo doy a conocer, yo creo que sí lo sabes, pero está sumamente alegre y contento. ¿Cuántos quieren ver contento al diablo? Yo quiero ver contento es a Dios. Pero hay personas que se han olvidado que esta pandemia tiene muy alegre al diablo. Porque ha visto que esta pandemia le ha dado excelentes resultados. El diablo dice, qué bueno. Y si yo fuera el diablo, no lo soy, pero si fuera, aun cuando me ven así a veces, pero si yo fuera el diablo, yo ya estuviera preparando otra pandemia. Y claro, como me dio buen resultado la primera, estaría buscando una peor que la primera. Porque me ha dado, ¿qué cosa la pandemia? Muy buenos resultados. Dice, aquí los tengo a los cristianos. Aquí están. En el bolsillo. Aquí los tengo. Esto ha sido el éxito, dijo él. No solo que he sembrado la muerte, sino que he sembrado algo peor que la muerte. Porque para mí el morir es ganancia. Pero el diablo ha sembrado algo peor que la muerte, y es el temor. Al diablo le da igual que los creyentes estén en un ataúd o que estén en otro tipo de ataúd, que no necesariamente tiene un muerto allá adentro, pero sí tiene a alguien imposibilitado espiritualmente, que a la larga es lo mismo, es como que si estuviera muerto. ¿De qué servirá un soldado que no quiere ir a la guerra? Pregunto yo. Diría el Estado, ¿y para qué te preparé? ¿Para qué te enseñé? ¿Para qué te di toda la provisión? ¿Para qué te armé? Si cuando hay guerra, lo primero que haces es quedarte en el cuartel. Mira que cuando eso pasa en tiempos de guerra, la ley marcial se aplica. ¿Y qué dice la ley marcial? Al cobarde, ¿qué dice? Mándalo a la casa. Pégale un tiro. Mi amado, ¿cuántos creyentes, para pena lo digo, se han acobardado con el COVID? Se han atemorizado. Satanás, sin que usted se dé cuenta, usted lo está poniendo muy alegre. La Biblia nos dice, mi amado hermano, y ven conmigo por favor. Quisiera que me acompañes a Lucas capítulo 1. Yo quiero que tú no salgas de aquí decepcionado y derrotado y decir, hermano, así que yo soy alegría para el diablo. Entonces, no. Me hubiera dicho, me hubiera quedado en la casa nomás, pues entonces. Yo quiero rescatar Lucas capítulo 1, verso 13. Y quiero que pongas, por el amor de Cristo, pon tu nombre ahí. Pon tu nombre. Se va a hablar de un siervo de Dios llamado Zacarías. Lucas capítulo 1, verso 13. Pero por favor, saca el nombre de Zacarías y pon el tuyo. Porque esto pasa cuando uno se acerca a Dios en oración.
Ya lo hizo. Ya, listo. Ya. O si gusta, saque el nombre y lea como que si le está hablando Dios en primera persona a usted. Y dice, pero el ángel le dijo. Yo sé que dice Zacarías, pero saque el nombre. Es a usted que le habla el Señor. ¿Qué te dice el Señor? No temas, porque tu oración, ¿qué dice? Hasta ahí leo. Señor, guárdame. Y el Señor te dice, tranquilo, hijo, tu oración ha sido oída, no temas. Padre, voy a salir a trabajar, me pongo en tus manos. Tranquilo, hijo, no temas, porque tu oración ha sido. Voy al culto, Señor, me parece bien, no temas, porque tu oración ha sido oída. ¿Me entiendes? Tu oración ha sido oída. ¿Y qué te dice el Señor respecto a esto? No temas, no tengas miedo. Ahora, ¿quieres salir protegido? Sal protegido. Pero que eso no sea el afianzamiento de ¿qué? De que te va a traer protección. Si no, no hubiera muerto tanto doctor y tanta enfermera en los hospitales. Ellos no usaban una, 2 máscaras, mascarilla y cobertor corporal. ¿Me entiende? Es que si Jehová no vela la ciudad, en vano vela la guardia. Amén. Si Jehová no te cuida, así te forres de pies a cabeza, igual va a caer. Es preferible seguir el consejo de Lucas. Oro a Dios y Él me dice, tu oración fue escuchada, no temas. Y claro, ese no temas es decir, está bien, Señor, no temo. No, a ver. No temas, sí, aquí estoy, no temo. No sé qué. No, esto es no temer y continuar sirviendo a Dios, continuar trabajando, continuar siendo papá, siendo esposo, continuar siendo el evangelista, el maestro, el siervo y la sierva de Dios que el Señor quiere usar allá afuera. Amén. Así es no temer. Imagínate, no temo y me encapsulo. No se refiere a eso. Tu oración ha sido, ¿qué dice la Biblia? Ha sido oída. No temas. Dice el Señor en Salmo 128, verso número 4. He aquí, así será bendecido el hombre que teme, ¿a quién? A Jehová. Bendígate Jehová, dice el verso 5, desde Sión, y veas el bien de Jerusalén. Y yo quisiera cambiarlo más allá de Jerusalén, quisiera añadirle mejor. Y bendita será, ¿qué cosa? Mi ciudad, mi país. Aun cuando se está yendo, parece, por un abismo, yo quiero creer que Dios tendrá misericordia. ¿Sabes por qué? Porque el Señor ha oído nuestra oración y nos ha dicho, no temas. Y aquí clamamos por nuestra nación. ¿Cuántos vienen de lunes a viernes? Dios sabe que estamos día a día, ¿qué cosa? Clamando. De hecho, hay muchos que están aquí porque la oración de lunes a viernes está haciendo su efecto. Sí, mi amado hermano, la Biblia dice, claman los justos y Jehová los oye. Bendígate Jehová desde Sión y veas, ojo, veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre la iglesia. Mi casa será llamada casa de oración. Aleluya. Gloria sea nuestro Dios. Y Dios bendiga a Israel también. Y que bendiga a nuestro país desde ahora y para siempre. Oremos a Dios. Padre celestial, en esta preciosa mañana, no hay hermoso Dios que meditar en tus palabras. Tú eres grande y misericordioso. Tu misericordia